Eso es el título de mi mensaje. Se titula ¿Eres tibio o apasionado? Y esto es un tema que usted no tiene por qué distraerse en esta mañana. Y no nada más porque yo estoy aquí, sino pues cuando el pastor predique, nuestro pastor Héctor, cualquiera de los pastores que predique, no nos podemos distraer. Tenemos que estar atentos a la palabra, porque estar atentos nos hace bien. Más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Y por eso no es que se lo diga el pastor, sino que nos hace bien estar atentos, no nos podemos distraer. Y tenemos que estar atentos, así como cuando estamos apasionados, los que nos gusta el fútbol, el béisbol, los que nos gusta la televisión y nos apasionamos por ver algún deporte. A veces no nos gusta que nos distraigan, a veces no nos gusta que nos interrumpan. Pues así usted tiene que estar atento a la palabra de Dios cuando viene a este lugar. ¿Por qué? Porque algo de Dios hay para nosotros, porque Dios nos quiere bendecir grandemente, pero tenemos que nosotros tener esa pasión por escuchar la palabra, estar apasionados. Amén, no distraernos, porque algo Dios va a hablar a nuestras vidas. Por eso cuando usted viene a este lugar, nos reunimos, además que nos hace bien escuchar la palabra de Dios, también nos reunimos para desaprender y aprender. Pero una de las claves para nosotros aprender en estos tiempos es que tenemos que salir de la zona de confort, la zona de comodidad, salir, mire, de la pasividad y salir del enfriamiento espiritual. ¿Por qué? Porque eso no nos ayuda a crecer. Gente cómoda en estos tiempos que quieren que todo se lo hagan. Y no estoy en contra de la gente que nos pueda pedir oración a nosotros, pero hay gente muy cómoda. Y la gente tiene que salir de esa comodidad en estos tiempos. Aún dentro de la iglesia también nosotros, como cristianos creyentes en la iglesia, tenemos que salir de la comodidad. Tenemos que salir de la zona de confort para que Dios nos promueva a otro nivel de gloria, para que Dios nos promueva a otra dimensión de su gloria, porque Dios quiere llevar a la iglesia a otra dimensión de su gloria. La quiere hacer crecer, la quiere hacer avanzar. Y la iglesia la representa usted y yo, pero tenemos que salir de esa zona de comodidad. Romper con esa zona de comodidad. Pastor, ore por mí. Pastor, atiéndame a mi esposa. Pastor, tengo un problema. Pastor, para que usted no me atienda a la esposa, porque todo se lo llevan a la esposa, o el esposo, o la esposa al esposo, pero se mantienen pasivos y tampoco salen de esa pasividad a buscar a aquel que tiene la solución para el problema que están enfrentando. Porque Dios tiene la solución para eso. Por eso dice que te hace bien escuchar la palabra como una antorcha que alumbra en la oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando hay un lugar oscuro, usted no encuentra para dónde ir, para dónde caminar. Cuando todo está en oscuridad, usted no encuentra la salida. Pero siempre en la palabra de Dios habrá una salida para ti, frente a la oscuridad o al problema que estés enfrentando. Por eso la Biblia dice, en el Salmo 119, 105, que la palabra es lumbrera, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. ¿Por qué? Porque nos alumbra aún en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de crisis como nación, y todas las naciones están en crisis. Y de seguro muchas veces no estoy en contra de predicar de la fe, pero a veces predicar de la fe y de la fe nos olvidamos de la obra. Tenemos que también hacer obra, porque la fe sin obra es muerta. Y lo dice Santiago 2:17. La fe sin obra es muerta. Tenemos que obrar en estos tiempos. Pero tenemos que, para hacer la obra, tenemos que salir de la zona de comodidad, la zona de la pasividad. Tenemos que salir de la tibieza en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay gente todavía que no quiere romper con eso, y tenemos que romper. Porque Dios quiere que la iglesia crezca, pero para crecer también una de las claves, para poder aprender y desaprender y ver el crecimiento en nosotros, es que tenemos que vencer la lógica, el razonamiento y el cuestionamiento humano. No cuestione tanto la palabra, no cuestione tanto el mensaje, no cuestione tanto las enseñanzas. ¿Por qué? Porque cuando uno le habla de que tiene que congregarse, que cuando uno le habla que tienes que comprometerte, no es capricho del pastor, es porque la palabra lo dice y lo enseña. No es capricho del pastor. ¿Por qué? Porque empiezan a cuestionar cuando uno te dice congrégate, vamos, asume el compromiso en riel, tienes que involucrarte en los talleres, tienes que involucrarte en discipulado, tienes que crecer, tienes que avanzar, porque para eso Dios te ha llamado. Dios nos hace un llamado a todos, pero también nos llama para formarnos, para nosotros comprometernos, para formar carácter en nuestras vidas. Pero tenemos que
no cuestionar tanto el mensaje ni la palabra, y ya se los voy a leer. Y no debemos cuestionar eso. Por eso cuando uno le dice congrégate, cuando uno le dice asume compromiso, vamos, capacítate, fórmate, vamos, usted te tiene que sujetar, usted no tiene que cuestionar tanto ni razonar tanto lo que el Señor habla a través de los pastores, a través del liderazgo. Usted no puede cuestionar. Usted tiene que aplicar la palabra sola en su vida, sujetarse, obedecer y ser leal. Usted se sujeta. ¿Por qué? Porque si usted no se sujeta y no obedece y no es leal, está en contra del mandato original del Eterno. ¿Por qué? Porque cumplir el mandato original del Eterno, que es la obra que Dios nos manda hacer, que está en Mateo 28, 19, para el crecimiento de la iglesia, no nada más numérico, sino sostenido y también espiritual. ¿Por qué? Porque podemos ver un crecimiento numérico en las iglesias y podemos orar por 5,000 personas que se congreguen en este lugar. Pero es que el versículo de Mateo 28, 19 no me habla a mí de retener gente y entretenerla, sino capacitarla y formarla. De eso trata el versículo Mateo 28, 19. ¿Por qué? Porque Mateo 18, 19, ¿qué dice? Vaya y hagan discípulos y hacer discípulos a todas las naciones. Y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a obedecer lo que yo les he enseñado a ustedes. Y por eso mi mensaje se titula así: ¿eres tibio o apasionado? Y hoy, de una u otra manera, la gente podrá esperar una palabra de fe, pero Dios me dio esta palabra a mí, la quiero compartir con la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces, sí, se predica de la fe y no está mal, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y en estos tiempos necesitamos fe, por la situación, el alto costo de la vida, todo lo que está sucediendo, la crisis, el caos, los problemas. Mire, todo lo que estamos viviendo, pues necesitamos que nos inyecten de fe. Pero a veces no basta nada más hablar de fe, porque nos descuidamos de la obra. Nos descuidamos del mandamiento que Dios nos da en su palabra, de discipular la nación, de discipular a la gente. Entonces hacemos la obra o el trabajo o la tarea que Dios nos encomienda a medias. Y no podemos trabajar a medias. Ojo, no estoy en contra de la fe, es porque ya cuando Dios te habla de una promesa, en estos tiempos difíciles te está inyectando fe. Y hay una palabra en el Salmo 37, 19, que dice que no seremos avergonzados en mal tiempo. Y es que en los días de hambre seremos saciados. Es una palabra de fe que usted la tiene que atesorar en estos tiempos difíciles, porque estamos en malos tiempos. Pero usted atesora esa palabra, usted se la declara a Dios, usted la cree, usted la guarda, y Dios opera en el poder de su palabra, y esa palabra se va a cumplir en su vida. Pero Dios también nos llama a inyectarnos fe y nos da palabra de fe, pero también Dios nos llama como llamó a la iglesia de la Odisea y las exhortó porque no las elogió. Habían 7 iglesias en aquellos tiempos, y eso está en el libro de Apocalipsis, y dice que todas las iglesias fueron elogiadas. Toda la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Teatira, de Sardi, de Filadelfia, pero la única iglesia que no fue elogiada fue la iglesia de la Odisea. Y ya se los voy a decir por qué. Y una de las cosas por qué Dios las exhorta, porque se estaban haciendo indiferentes al llamado y al crecimiento. Se estaban haciendo indiferentes al mandato original del Eterno, que era discipular las naciones. Y si queremos ver familias, jóvenes, municipios y naciones transformadas, es a través del discipulado. Si usted no discipula, usted no está en contra del mandato original del Eterno. Se está rebelando en contra del mandato original. De ese mandato que dice, vaya y hagan discípulos, enséñales a obedecer lo que yo les he enseñado a ustedes. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, la visión de la iglesia y el pastor la ha dado es ganar alma para Cristo. ¿A través de qué? La predicación del evangelio. Pero no debemos conformarnos con ganar y retener las almas, las personas, sino formarlas, prepararlas para después enviarlas. Formar verdaderamente hijos discípulos para poder ver hogares y naciones transformadas. Y ya Jesús lo venía haciendo. Ya Jesús venía trabajando porque Dios se lo encomendó a él también. Discipular, enseñar, relacionarse con la gente, llevar el mensaje de salvación, preparar a la gente. ¿Para qué? Para después enviarla. Y usted lo puede leer en Lucas 1:2. Después de estas cosas, dice en Lucas 1:2, designó el Señor a 70 personas. A 70 lo designó
para que fueran y visitaran los lugares y las ciudades donde Él iba a estar. Y para que Dios designe a alguien, lo tiene que preparar. Cuando Jesús le abre y escoge a 70, esos 70, igual que los 12, estaban ya preparados, estaban capacitados para ser enviados. Y si Dios lo llama a usted y nos llama a nosotros, es para capacitarnos para después enviarnos. ¿A ganar qué? Almas para Cristo, a predicar su palabra con pasión, no a medias. Entonces hoy hay mucha gente que anda a medias en la iglesia. Andan tibios. ¿Por qué? Porque no se comprometen, no deciden. El mismo afán de la vida los hace ser indiferentes al llamado y al propósito de Dios. Y esa tarea que cumplió Jesús, que es la misma que Dios nos designa a nosotros, es que hacer discípulos. Por eso en Lucas, el siguiente versículo 10:2, dice: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la cosecha es mucha. Hay mucha gente, en la traducción del lenguaje actual nos enseña que hay mucha gente que quieren entrar al reino de los cielos, pero no hay obreros, no hay hijos discípulos leales a Dios, fieles a la visión, comprometidos al mandato original del Eterno. No lo hay pocos. Entonces nosotros tenemos que tomar la determinación de aceptar el llamado, de formarnos y capacitarnos y cumplir con este trabajo que Dios nos está encomendando. ¿Por qué? Porque se necesita obreros, Dios los dijo. Y a veces nosotros, y yo lo he aprendido y lo he puesto en práctica, a veces oramos al contrario de lo que debemos orar. A veces oramos por la familia y no está mal, oramos por la nación, oramos por los jóvenes, oramos por los caballeros, oramos por las damas, por los niños, por el drogadicto, por el homosexual. Pero dejamos a un lado orar por los obreros. Y tenemos que orar primero por obreros, obreros con un corazón generoso, compasivo, comprometido a servir y adorar a Dios, a dar el todo por la obra de Dios. Y esa es la tarea que Dios nos manda. Por eso le dice: por tanto, vamos a rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Y por eso tenemos que entender que formar discípulos es una tarea de demolición y edificación. Es una tarea, formar discípulos y capacitar personas, es una tarea de demoler y edificar. Demoler y edificar. Y esa era la tarea de Jesús. Jesús lo que hacía era demoler los estilos de vida de la gente. Jesús lo que hacía era edificar las mentes de la gente por medio de la palabra. Y ese es el trabajo de nosotros, el que Dios nos está encomendando a nosotros en estos tiempos, de demolición y de edificación. Y lo puede leer en Jeremías. Usted lo puede leer, Jeremías 1:10. Mire que te envío, dice, en estos días te envío sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para arruinar y destruir, pero también para edificar y plantar. Y Dios escogió a Jeremías, así como te ha escogido a ti y a mí. ¿Para qué? Para predicar su palabra. Y no es que el pastor lo esté obligando, sino que el mismo Señor nos desafía a nosotros al crecimiento. Porque por obligación no va a haber bendición. Pero Dios nos desafía a crecer y a asumir el compromiso. Y usted, siempre nosotros los seres humanos tenemos un monólogo interno. Siempre. Y yo puedo estar predicándole a usted aquí de que usted tiene que asumir el compromiso, de que usted tiene que involucrarse en riel de entrenamiento, que usted tiene que entrar en este campo que es nuestro campo de entrenarnos cada día en su palabra, adiestrarnos para cumplir con el propósito para el cual Dios te llamó y me llamó a mí. Aun cuando te sientas incapacitado, aun cuando te sientas que no tienes la capacidad de predicar, aun cuando te sientas débil, la palabra me dice que el poder de Dios va a ir perfeccionando tu debilidad. Y el que comenzó la buena obra en ti, la va a ir perfeccionando en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso tú tienes que entender, y debemos entender, que Dios nos ha llamado con ese propósito. Pero a veces nosotros nos sentimos incapaces, nos sentimos débiles, que no podemos, con baja autoestima, con inseguridades, con indecisiones. Cuando Dios quiere demoler ese estilo de vida en nosotros,
para llevarnos a otro nivel de gloria. Porque eso es lo que hace el Señor. Y lo hacía Jesús con sus discípulos. ¿A quién escogió Jesús? A Pedro, un pescador, una persona tosca, por decir, y me voy más allá, a los extremos, una persona torpe. Pero ¿qué hizo el Señor? Un pescador que se dedicaba todo el día a pescar. Se fijó en Mateo, llamó a Mateo, un recaudador de impuestos. ¿Y qué hizo Jesús? El trabajo y la tarea de Jesús fue derribar el estilo de vida de cada uno de ellos y edificar un estilo de vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Por eso la tarea de nosotros no solamente es ganar personas, sino formar hijos discípulos. Pero para formar hijos discípulos hay que demoler los estilos de vida del adúltero, del que estafa, del alcohólico, del incapaz, del que tiene baja autoestima, del indeciso y del temeroso. Y esa es la tarea de nosotros. Cuando nosotros nos capacitamos en su palabra y nos llega alguien, la tarea de nosotros es demoler, es derribar, es destruir todo argumento, es destruir todos los estilos de vida de la gente que llega a este lugar. Porque llegan gente que tiene problemas de droga, llegan gente con problemas de alcohol, gente con problemas de mentiras, que estafan, que roban, que mienten. Y nosotros tenemos que derribar ese estilo de vida y edificar un estilo de vida nuevo, pero en Cristo Jesús, fundamentado en su palabra. Pero también dentro de las iglesias hay que demoler los estilos de vida, aún de los creyentes. La tibieza hay que demolerla, la falta de compromiso hay que demolerla, hay que derribar ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque la gente no se compromete. Hay grupos de plantación, hay mucho trabajo por hacer, hay gente que no se compromete a dar discipulado. Hay gente que están tan cómoda en unos ministerios que se quedan allí y no trabajan en otro ministerio, no dan una milla más. Cuando sirven una vez a la semana no pueden venir un miércoles a dar discipulado y a discipular a otra persona. Y eso hay que romper, ese estilo de vida, hay que destruirlo y edificar un estilo de vida diferente donde todos ustedes nos veamos involucrados predicándole a la gente, sirviéndole a Dios, pero no a media, porque el que sirve a media corre el riesgo de que la presencia de Dios sea parte de él. Y eso le pasaba a la iglesia de Laodicea. La presencia de Dios se apartó de la iglesia de Laodicea. Y gracias a Dios por esta palabra, porque esto nos va a enseñar a nosotros a evaluarnos. Que una persona en tibieza y que no esté apasionada por servir y enseñar a otro, la presencia de Dios se va a apartar de usted. Se va a apartar. Y yo prefiero que la presencia de Dios esté en mí que se aparte. Por eso, tenemos que demoler esos estilos de vida de la mundanalidad que se quiere introducir en las iglesias. Yo no estoy en contra de la gente que venga nueva a este lugar y que venga con un tatuaje, que venga con un piercing, que venga con un piercing aquí en la lengua, que venga así Dios lo acepta, porque está bajo la gracia y Dios lo perdona y Dios va a ir trabajando y va a ir perfeccionando la obra en él. Pero una persona que ya esté aquí, en la iglesia, que ya sirva, que ya esté comprometida y que quiere introducir los tatuajes dentro de la iglesia, está errado. Porque ese estilo de vida, de mundanalidad, no entra en esta casa, ni en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que la cultura de este mundo se introduzca en las iglesias. Porque nosotros tenemos que establecer una cultura diferente, la cultura del reino de Dios. Y esa es la cultura que Dios quiere establecer, una cultura diferente. Exhibir una conducta diferente. Por eso tienes que discipularte. Dígale que está a su lado, comprométete a hacer los talleres. Comprométete a entrar en riel de entrenamiento, dígale. Usted tiene el potencial para dar más. Porque Dios lo ha revestido de su gloria, de su poder, de sabiduría, de su palabra, del Espíritu de Dios. No ha revestido de su autoridad. Aquel que cree en Jesús y lo recibe, se le da la potestad de ser hijo de Dios, se le da la autoridad. Y tenemos autoridad en su nombre para predicar su palabra, con denuedo, con pasión. Por eso, dígale que está a su lado, no te quedes atrás mirando lo que otros hacen. No se quede atrás mirando lo que otros hacen. Usted tiene que buscar formar parte de la cosecha. ¿Y cuál es su cosecha cuando usted se introduce y no se queda atrás mirando lo que otro hace? Es que usted va a cosechar mayor sabiduría, mayor discernimiento, mayor revelación, los dones para edificar la iglesia. Usted va a cosechar alma, usted va a cosechar a su familia, a su obrero, va a cosechar gente para el reino de Dios.
Pero no nos podemos quedar atrás mirando lo que otros hacen y no formar parte de la cosecha. Por eso debemos entrar en la ruta de crecimiento, riel de entrenamiento. Discipular una ciudad, escucha lo que dice, tiene que ver con gente que piense diferente, que hable diferente y actúa diferente. Discipular una ciudad, discipular un hogar, tiene que ver con gente que piense diferente, que hable diferente y que actúe diferente. Y nosotros estamos llamados a exhibir una conducta y a establecer una cultura de reino diferente. Y usted dirá, pastor, ¿por qué conducta? ¿Por qué establecer cultura? ¿Y por qué tiene que ver con todo eso? Cuando usted se va a 1 Timoteo 4:12, en la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, preparándolo para enviarlo, porque lo capacitó también para enviarlo. Porque nada más Jesús no capacitó gente, el apóstol Pablo también capacitó a Timoteo. Y le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Y podemos cambiar esa palabra por ser joven en nosotros. Que nadie a nosotros como iglesia nos menosprecie por ser tibios. Sino que los creyentes, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, sino que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Y usted sabe la palabra que sigue en tu conducta, en tu manera de hablar, en el amor, la fe y la pureza. Léalo en la Nueva Versión Internacional. Entonces fuimos llamados a exhibir una conducta diferente, hablar diferente, discipular una familia, discipular una ciudad, tiene que ver con ese tipo de personas. Que nosotros podamos hablar diferente, exhibir una conducta diferente en estos tiempos. ¿Y qué es exhibir y establecer una cultura de reino diferente? Ser responsable. La responsabilidad es una cultura del reino de Dios, porque Dios es responsable. Y tenemos que romper la cultura. Mire, se lo decía aquí entre nos. Y que no dije que estaba mi esposa aquí que me acompaña. En Kibor, bueno, dejé unos hermanos que están ahí predicando. Pero en Kibor hablaba y le predicaba este mensaje a la iglesia de Kibor. Y le decía, ustedes tienen que romper con la cultura del mercadito. Del mercado. ¿Por qué? Porque allá todos los domingos hacen mercado. Entonces llegan tarde al servicio. Llegan cuando la prédica ya está comenzando. ¿Por qué? Porque hay que romper con esa cultura. Porque el mercado espiritualmente, usted lo ve, está impidiendo que la gente vaya a las congregaciones. Que la gente busque de Dios. Y a veces también va mucho más allá. Nosotros tenemos que romper con esa cultura de los domingos, quedarnos cómodos y no querer venir a la congregación. Tenemos que tener pasión por congregarnos. No podemos ser tibios para congregarnos. Tenemos que tener pasión. Y la pasión se manifiesta cuando usted se levanta temprano, cuando usted hace todo temprano y llega aquí empezando la adoración. Cuando se abran las puertas ya usted está entrando. Y usted desde el inicio le da lo mejor a Dios. Y cuando esté adorando ahí, usted le da lo mejor a Dios. No seamos tibios para adorar a Dios. Por eso un hijo discípulo tiene que ver con una persona que exhibe una conducta diferente y establece una cultura diferente. Mientras otros no se comprometen, usted se compromete. Mientras otros abandonan su ministerio, usted no lo abandona. Mientras otros mienten, usted no miente. Mientras otros estafan, usted no estafa. Eso es exhibir y establecer una cultura de reino diferente. ¿Por qué? Porque exhibo, porque mientras otros, y va con los jóvenes, mientras hay jóvenes que se rebelan con sus padres, los jóvenes de esta congregación no se rebelan. Mientras hay padres también que exasperan a sus hijos. Ahí se puso el papá así, alegre. Pero hay papás que también exasperan a sus hijos. Y lo dice la Biblia. Y tenemos que exhibir una conducta diferente en casa, donde quiera que vayamos. Y eso es establecer. ¿Y por qué no repite todo esto, pastor de discipulado, hijo discípulo? Porque a veces es necesario refrescarle la mente a la iglesia. Y segunda de Pedro 1, 12, 15, estas sí se las leo. Escuche lo que dice. Por eso siempre le recordaré, dijo el apóstol Pedro, estas cosas, por más que las sepas y estés afianzado en la verdad que ahora tienes. Escuche lo que dice. Por eso siempre le recordaré estas cosas. ¿Qué nos está haciendo el Señor aquí? Recordándonos las cosas o los principios, o Mateo 28, 19. Por más que te lo sepas, es necesario recordártela. Por más que sepas que se te ha hablado de compromiso, es necesario recordártelo. Por más que sepas
que tienes que congregarte los domingos, que tienes que llegar temprano, que tienes que estar en la intercesión, que tienes que asumir compromiso ante la iglesia, es necesario recordarlo. Por más que lo sepas y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Es necesario. ¿Por qué? Porque a veces ese monólogo interno en nosotros nos hace ver y cuestionar la palabra. Otra vez el pastor con la misma palabra, otra vez hablando hijo discípulo, otra vez cuestionando la palabra. Y cuando tú cuestionas no vas a crecer, no vas a avanzar. Cuando cuestionamos no avanzamos, no crecemos. Por eso el apóstol Pedro se lo recuerda y le dice, porque sé que dentro de poco, esto sí no iba conmigo, porque yo sacando esta prédica para la iglesia y tenía otra y Dios me dio esta, pues yo no me identifiqué aquí con el apóstol Pedro. A mí me quedan como 50 años para seguir disfrutando de la pastora y del hijo. Porque aquí el apóstol Pedro dice, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. A mí no me ha manifestado eso. Pero aún así se lo leo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Lo que estaba haciendo el apóstol Pedro era entrenar a los creyentes en los fundamentos de la fe y advertir a la iglesia de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en el conocimiento de Cristo y en el carácter. Y eso es lo que hacía el apóstol Pedro, eso es lo que hacemos nosotros. Cuando usted viene a este lugar, usted se viene a entrenar. A entrenar que los fundamentos, y los fundamentos son estos, sí, la fe. Pero también la obra, la fe sin obra es muerta. Tenemos que hacer obra en estos tiempos. Entonces ese es el fundamento de nosotros. Pero también les advertía sobre los falsos maestros y los exhortaba al crecimiento. Los exhortaba al crecimiento porque fueron llamados, pero estaban tibios y estancados. Porque hay gente que son llamadas pero se quedan pasmadas, se quedan estancadas. No se comprometen. Hay muchos que Dios los llama, pero no se forman, se quedan con el llamado. Hay unos que los llaman y se forman, pero no se comprometen. Y hay unos que son llamados, son formados, se comprometen, pero no desarrollan carácter. Fácilmente se van. No desarrollan carácter. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que desarrollemos todas estas características. Que entendamos que Dios nos llamó con un propósito. Que entendamos que nos tenemos que capacitar, informar y que tenemos que entrenarnos en los fundamentos de la fe, pero también en el carácter. El carácter se desarrolla cuando usted adquiere conocimiento, cuando usted asume compromiso, va a desarrollar el carácter. Si no, no se va a desarrollar. Enfrentando circunstancias, enfrentando momentos difíciles, pero ni los momentos difíciles ni las circunstancias lo apartará del propósito para el cual Dios lo colocó en este lugar. Y eso es ser un hijo discípulo. Por eso los entrenadores más experimentados siempre revisan constantemente lo fundamental del deporte con los integrantes de su equipo, y los buenos deportistas pueden ejecutar lo fundamental constantemente bien. Por eso, cuando estamos aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Revisando lo fundamental, como esos buenos deportistas. Y aun cuando se repitan las cosas, el entrenador de Jesús Jaciel, el de fútbol, dijo dos palabras clave a nosotros los representantes. Decía, en la repetición está la perfección. Y es necesario que a veces se nos repitan las cosas, porque ahí alcanzamos la perfección. Y es verdad. ¿Por qué? Porque Él los disciplina, los entrena. ¿Por qué? Porque Él dice, no le puedo entregar el balón de una vez a jugar. No, tienen que adquirir disciplina, tienen que calentamiento, y todo eso le da Él. Y viven un proceso para poder ir al campo y jugar y obtener la victoria. Mire, le cuento algo. Jesús Jaciel es como el papá, aprende rápido. Y no nada más que aprende, sino que tiene una habilidad y capacidad para jugar como el papá también. Mire, el domingo jugó y fue la inauguración, hizo un gol como lo hacía yo, pues, como los grandes goleadores. Pero esos son los genes. Ese es el ácido desoxirribonucleico que se transfiere. Y todo se ha transferido a él.